Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión voy a compartirles el capítulo número 3 de Segunda de Corintios. Cada vez que nosotros compartimos de la palabra de Dios, es un gozo, es una alegría que nos da el que recibamos cada día más, mis hermanos, la enseñanza de nuestro Dios. Y la vamos a recibir siempre a través de las Sagradas Escrituras. Si nosotros nos empapamos de su palabra, cada vez vamos a adquirir más fe y confianza en Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no leemos libros espirituales, si no vamos a misa, si no nos llenamos del mensaje de Dios, vamos a estar completamente opacados en nuestro ser. Tenemos que mantener nuestro espíritu vivo en el Señor. Que vivamos siempre, mis hermanos, confiando en Dios. La confianza en Dios nos va a hacer libres de cualquier miedo, de cualquier cosa que llegue a nuestra vida y que pensamos que no vamos a poder salir de ello. Solamente con Dios podemos lograrlo. En cada dificultad que nosotros tengamos o en cada ayuda que nosotros necesitemos de Dios, oremos y hablemos con Él, pidámosle de su favor y Él nos va a sacar adelante. Pero tenemos que tener la confianza de que así va a ser. No tenemos que tener dudas cuando le pedimos a Dios un favor. Especialmente si es para nuestro bien, se nos va a conceder. Pero si es para un mal nuestro, así le pidamos y le roguemos a nuestro Dios que nos lo conceda, no se nos va a dar. Porque Dios sabe que a veces cuando le pedimos cosas que no son útiles para nuestra vida, Dios no nos las va a dar. Todo lo que es útil para usted y para mí, se nos va a conceder. Porque Dios es así de bueno, hermanos. Dios no le va a dar a usted una víbora cuando le pide un pan. Él mismo lo dice en uno de los evangelios, que si nosotros humanamente, siendo malos, queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, con mucho más razón, el Padre Celestial que nos ama tanto, que nos creó, nos va a dar cosas buenas. Entonces, creámoslo así, y Dios, nuestro Señor, nos va a acompañar siempre en todas nuestras dificultades, pero creámoslo. No dudemos de lo que Dios hizo y ha estado haciendo en cada una de nuestras vidas. Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¡Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu! Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria, ¡qué esperanza tan grande! ¿Y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy y no descubren que con Cristo ya no tienen valor.
Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero el que se vuelva al Señor, se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestros rostros descubiertos, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo, hermanos, San Pablo nos dice y nos muestra del Antiguo Testamento, nos menciona a Moisés, cuando él se cubría el rostro por lo brillante que venía cuando hablaba con Dios. La gente que lo miraba se quedaba perpleja del ver su rostro, cómo brillaba. Y Moisés se tenía que cubrir porque no quería que lo miraran de esa manera. Sin embargo, aquí nos dice San Pablo que nosotros ya hemos recibido el Espíritu de Dios, ya estamos en Dios. No tenemos por qué cubrirnos el rostro para nada. Siendo que los israelitas, por más que leían los libros del Antiguo Testamento y de Moisés, no entendían el mensaje. Aún estaban cubiertos, aún el entendimiento de Dios no entraba en sus cabezas. Aún ellos estaban con ese velo que, si se dan cuenta, hermanos, hasta la actualidad, los israelitas no creen todavía que ya llegó y que ya estuvo entre ellos el rey, el que ellos tanto esperaban. Todavía están en espera de ese rey. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, a través de eso, a través de que ellos no tuvieron el conocimiento, a través de que ellos no quisieron entender que Jesús había llegado ante ellos para presentarse al pueblo de Israel y darse a conocer a su pueblo, a su nación, no lo quisieron aceptar. Y gracias a eso, hermanos, nosotros, todos los pueblos paganos, todos los pueblos que no reconocían a Dios nuestro Padre, en el Dios que el pueblo de Israel creía, gracias a que el pueblo de Israel lo rechazó a nuestro Señor, nosotros a hoy somos salvos también. Hemos sido salvados por esa gracia de Dios. Y si nosotros nos mantenemos confiados en Dios, vamos a llegar a tener una vida eterna, una vida que no se va a acabar. Nuestro brillo, nuestro rostro, al igual que el de Moisés, debe de brillar ante la gente, que aquellos que nos conocen en nosotros vean algo diferente, vean ese resplandor que en muchas personas no pueden ver. Eso del resplandor de Moisés, hermanos, cuando él se cubría con el velo, era para que el pueblo de Israel se diera cuenta que en realidad él había estado hablando con el Señor, porque muchos no creían. Es más, muchos murmuraban de Moisés. Muchos del pueblo de Israel no querían a Moisés, querían darle muerte. Sin embargo, el Señor, que conocía sus pensamientos, conocía las intenciones malas que tenían con Moisés, Él, nuestro Dios, les mandaba un castigo con la muerte. Y no es que nuestro Dios haya querido darles ese castigo, ellos mismos se lo conseguían con sus actos. Nosotros en la actualidad, ¿se imaginan que aún en la actualidad, hermanos, nosotros lleváramos la misma vida de los israelitas? Que por nuestros pecados fuéramos exterminados. ¿Cuánta gente no se imagina usted que ya estuviera en otro mundo, ya no estuviera aquí, por esa causa de nuestros pecados? Este mundo está lleno de pecado. Este mundo, hermanos, ha sido tan corrompido como usted nos imagina. En aquel tiempo, cuando había prostitución, cuando había un pueblo que se llenaba de pecado, Dios lo exterminaba en su totalidad. Ahora, en la actualidad, ¿usted cree que no nos merecemos ese castigo de Dios? Nos merecemos eso y mucho más, por el pecado que ha entrado a la tierra y que ha llenado completamente la tierra. Especialmente, hermanos, si nosotros nos mantenemos en la confianza, en la fe en Dios, vamos a salir triunfantes y no vamos a quedar aquí. Vamos a subir ante nuestro Señor
y vamos a tener una vida eterna. Vamos a seguir, hermanos, con ese brillo. Vamos a seguir confiando en Dios, que Él que nos habla a través de sus escrituras, que San Pablo, ¿verdad? Con esa enseñanza que recibió de Dios nuestro Señor y de Cristo Jesús, como les decía, San Pablo siempre ha mencionado a Jesús nuestro Señor en sus cartas, siendo que no creía en la resurrección o en Jesús mismo. Pero cuando él recibe ya el favor de Jesús, cuando él recibe ya ese espíritu, esa gloria que ha llegado a su vida, por pura gracia, todos los que recibimos de Dios aquel espíritu de vida, les aseguro, hermanos, que no va a haber nada que nos eche para atrás. Vamos a continuar adelante echándole ganas en el Señor. Pero ¿de qué manera, hermanos, vamos a seguir con ese brillo ante nuestro Dios? Haciendo lo mismo que San Pablo y lo mismo que Moisés en aquel entonces. Que no se quedaban serios o quietos, sino que iban y hablaban con Dios, le pedían de su favor, y Dios conocía sus intenciones y conocía también sus malas intenciones. Conoce Dios todo de nosotros. Claro que no todo el tiempo hemos sido buenos. Anteriormente, cuando no conocíamos de Dios, éramos malos, éramos aguerridos a la maldad, a todo aquello que nos estorbaba. Pero por pura gracia, y como les decía, por pura gracia de Dios, es que hemos conseguido ese brillo en nuestro rostro. Ese brillo que gracias a Él fuimos sacados del lodo para dar firmeza a nuestro ser, a nuestra persona. Que nuestro espíritu, hermanos, esté lleno de vigor. Dice del 12 en adelante, qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Moisés, como les digo, hermanos, brillaba su rostro porque el resplandor de Dios, nuestro Señor, lo había alumbrado, lo había hecho de esa manera. Reconocían los israelitas que este hombre sí tenía el Espíritu de Dios en él. Reconocían que por él habían podido haber salido de Egipto, que los había tenido cautivos por mucho tiempo. Sin embargo, Dios, que reconoció en ellos que noche y día oraban ante él, pedían, clamaban que los sacara, que los liberara, les manda a este libertador. Y Dios va formando las cosas poco a poco, hermanos. A veces nos desesperamos también en los caminos de la vida que llevamos tan difíciles. Nos desesperamos cuando no podemos salir adelante, cuando una enfermedad nos ha llegado al cuerpo. Sentimos que esa enfermedad no se va a salir nunca de nuestro cuerpo. Sentimos eso, pero recordemos que Dios tiene un día. Si nosotros en nuestra enfermedad nos acordamos de Dios y le pedimos su favor, le pedimos que arranque todo eso que nos está estorbando, que nos arranque todo eso que no es bueno para nuestro cuerpo, Dios lo va a arrancar, hermanos, pero como les digo, es un proceso que tenemos que llevar con Dios. En medio de lo que estemos pasando, hablemos con Dios. Moisés hablaba con nuestro Dios. Moisés, que recibió ese resplandor en su rostro, cuando el pueblo de Israel fue perseguido hasta el mar, Dios abrió las aguas para ellos, para que pasaran en seco, y fue por pura gracia. La gracia de Dios se mantiene firme en nosotros, siempre y cuando hablemos con Él. Moisés, que fue amado de Dios, Dios lo amó. Dios decía al pueblo de Israel que no había un hombre más bueno que Moisés. ¿Se imagina lo bueno que era ese hombre? Hermanos, aquí San Pablo nos da a conocer el amor de Dios en nuestras vidas. Que brillemos al igual que brilló Moisés en el pueblo de Israel, en la gente de Israel. Que brillemos igual, que la gente vea en nosotros ese resplandor y que no se opaque en nuestra vida el amor de Dios. Que sigamos continuamente orando ante Él y pidámosle por nuestros hermanos y hermanas
que más necesitados están. Que todos aquellos que no conocen de Dios, hermanos, démoslo a conocer. Así como San Pablo. San Pablo, hermanos, continuamente iba a los diferentes pueblos a llevar la enseñanza, la buena nueva de Jesús, y no se opacaba su rostro ante ellos. Él sabía que lo que estaba enseñando era la verdad. No importaba que lo encarcelaran, no importaba que lo golpearan, que lo azotaran, que le hicieran tantas cosas. No le importaba. Es más, yo me imagino que San Pablo, cuando recibía sus golpes, sentía dolores de muerte también. Sentía dolencias que yo me imagino que él pensaba en su interior, que se iba a morir. Sin embargo, hermanos, Dios le dio un poder de espíritu a San Pablo que lo pudo soportar todo. Y si San Pablo, a través de estas cartas, nos enseña cómo se debe soportar las cosas y cómo se deben soportar todas las dolencias que llevamos en nuestro cuerpo, solamente con el Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos da la fuerza. Si nosotros continuamos con esa fe y esa confianza en Dios, como San Pablo, como Moisés con su brillo en su rostro, ese brillo en nosotros nunca se va a terminar y nunca nos vamos a cubrir con un velo, porque nuestro resplandor lo vamos a querer enseñar, lo vamos a querer llevar a todos aquellos hermanos y hermanas que no conocen de Dios. Que ese resplandor siga brillando en nuestra persona. Que ese resplandor no lo tapemos con ese velo como lo hacía Moisés. Aquí nos lo dice claramente San Pablo en esta carta a los Corintios. Cuando los corintios eran enseñados por San Pablo, les enseñaba paso por paso. Les enseñaba también del Antiguo Testamento. Como podemos ver aquí, él no solamente enseñaba del Nuevo Testamento o de la buena nueva de Jesús, por decirlo así. La buena nueva de Jesús es la resurrección, pero les comenzaba también a hablar del Antiguo Testamento. Y de eso, mis hermanos, tenemos que saber nosotros todos que la enseñanza debe comenzarse desde el Antiguo Testamento, para que cuando se nos hable en el Nuevo Testamento del Antiguo, conozcamos de qué nos está hablando la palabra de Dios. Como aquí San Pablo, si les haya hablado solamente del Nuevo Testamento, o sea, de la buena nueva de Jesús, y no les haya dado a conocer a todos aquellos que fueron profetas y que fueron libertadores, mis hermanos, muchos que comienzan con el Nuevo Testamento no reconocen de todo esto, y hay que reconocer de todo. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.